Si os parece, empezamos con la primera conversación, ¿vale? Que la mesa está formada por jueces y juezas y una fiscal, ¿no? Me dicen que vamos muy justos de tiempo, o sea que vamos a ver si podemos agilizarlo un poco, ¿no? Isabel nos va a explicar ahora a todos cómo va a funcionar todo el congreso, porque como sabéis se está montado sobre conversaciones y un poco va a explicar la dinámica de las mismas. Y entonces empezaremos cuando termine ella. ¿Sí? Buenos días, gracias por estar aquí. La dinámica de las conversaciones, que no mesas, porque mesas son auxiliares, realmente para nosotras como ANCOPA es un reto plantear no unas ponencias, sino unas conversaciones alrededor del tema de la coordinación de parentalidad. Entonces, cada una de las mesas va a funcionar alrededor de una frase que los ponentes se les envió, igual con no suficiente tiempo, pero se les envió, para que fuera una frase disparadora de empezar a exponer cada uno lo que ellos consideran en referencia a la coordinación de parentalidad. Cada ponente va a tener, o cada conversador, si me permitís cambiar la expresión, va a tener entre 5 y 7 minutos más o menos para exponer. Lo interesante de estas conversaciones es que no solamente hablen entre ellos, sino que también el público participéis, por favor, para recoger el máximo de material posible para mañana poder realizar los talleres y poder llegar a unas conclusiones lo más prácticas, importantes y efectivas posibles. Con lo cual, yo me retiro de esta mesa. Cada conversación va a funcionar exactamente igual y habrá unos coordinadores de conversación. Y muchísimas gracias y empezamos a hablar. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí se oye? Pues en esta primera conversación, como dice Isabel, tenemos a una serie de conversantes. Empiezo por Teresa Comte, que me ha pedido que sea muy breve en la presentación, ¿no? Va bien. Bueno, ella es fiscal del Tribunal Superior de Justicia y está especializada en materia civil. ¿Lo he dicho bien? Sí. ¿Suficiente? Vale. Ella ahora va a ser la coordinadora, junto conmigo, de esta conversación y va a pasar a presentar también de manera muy breve al resto de conversantes. ¿Sí? Gracias. Claro que sí. Hola, buenos días. Como vamos un poco apretados de tiempo, nada, quería hacer una brevísima introducción. Ustedes saben que por esto me parece fantástico poder compartir con personas de tantos lugares que en Cataluña tenemos un derecho civil absolutamente propio y que la Sala Civil del Tribunal Superior funciona como tribunal de casación. Por tanto, tanto la legislación como la interpretación vincula a todos los órganos judiciales de Cataluña y, por lo tanto, con problemas muy comunes, aunque legislación diferente con los que puedan surgir en Madrid, Zaragoza, Francia, París. Y en este sentido, sí que quiero exponer que la figura del coordinador de parentalidad no está recogida en nuestro derecho civil propio catalán porque es del 2010, pero sí que, y este tema se planteó, a partir del 2012 la sección 12, aquí a través de del magistrado Pascual Ortuño, empezó a introducir la figura de coordinador de parentalidad. Esto no había llegado al Tribunal de Casación de Cataluña y en el 2015 se planteó. La Fiscalía, y yo he de ser muy honesta, cuando vi el debate planteado, ni siquiera, como estoy en sede de casación, pues tampoco tenía un conocimiento muy específico, empecé a estudiar y entonces el informe de la Fiscalía fue la posibilidad de encajar en el derecho civil catalán. El Tribunal de Casación de Cataluña dictó una primera sentencia en la que sí que empezaba a recoger la figura de coordinación de parentalidad y planteaba ya los principales problemas. Y es quién tiene que asumirlo, cuáles son las funciones y el tema de la gratuidad,
que hoy se ha planteado aquí, que son temas muy importantes. Pero era una sola sentencia. En enero del 2017 ha habido ya una segunda sentencia, por lo tanto ya tenemos doctrina legal en el sentido de que ya existe una postura y vuelve a plantear también, bueno, en este caso reside el coordinador de parentalidad en un técnico especializado del Colegio de Psicólogos, que es otro tema de debate, pero efectivamente el tema está planteado. Por lo tanto, a mí me parece, por lo que he podido ir viendo, que es una figura muy novedosa, que puede dar mucho de sí, que ojo con una regulación muy extensiva pero muy rígida, que efectivamente hay una cuestión de cómo se articula, qué presupuesto hay, pero que es una figura que puede dar muchísimos resultados. Y, por lo tanto, les invito a que participen porque me parece que estamos construyendo algo nuevo. Y, en este sentido, estoy absolutamente feliz de poder presentar a mis compañeros, que creo que son realmente unas personas, unos líderes intelectuales en esta materia. Y les quiero presentar a la magistrada Silvana Ballarín, de Argentina, porque ahora está en la universidad, ¿verdad?, dando clases, al magistrado Ángel Dolado, que actualmente es el defensor del pueblo de Zaragoza. Ex magistrado. Es que con la que cae hoy es mejor aclararlo también. Servicios especiales. Sí. Servicios especiales. Magistrado Antoni Fulleda. Aún durante 32 meses. Y magistrado Pascual Ortuño, al que todos ustedes conocen. Ya, para vosotros. Muy bien, pues una vez presentados todos, como ha dicho Isabel, empezamos con una frase disparadora de la conversación. Y la frase que dispara la conversación de esta conversación es una demanda, es una declaración de guerra, dicha por Pascual Ortuño, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿qué relación tiene con el coordinador o la coordinación de parentalidad que inspira, ¿no?, esta frase? ¿Sí? Bien, como Pascual Ortuño es un provocador y así lo tenemos, pues lo primero que se me ocurrió es que teníamos que empezar precisamente con la famosa frase, ¿no? Si una demanda, como todos entendemos, es una... Sí, una demanda es una declaración de guerra. Y como todo en la vida, pues cuando lees y estudias, a veces hay que tener suerte. Y hace 2 días cayó en mis manos un libro que es sobre justicia administrativa, pero que creo que para este debate y para ambientarnos es ideal. Y es lo único que voy a leer, pero creo que para sosegarnos también es importante. Bueno, el magistrado es José Ramón Chávez y dice: el arte de la guerra del general chino Sun Tzu, del siglo VI a.C., nos enseña la receta para la victoria, reflexión y afrontar batalla si es la última opción, evaluar fortalezas y debilidades, tanto las propias como las del enemigo, y usar el engaño junto a la sorpresa. Especialmente hay que esperar lo inesperado, porque hasta los buenos generales sufrirán derrotas. Las reglas de la guerra y las reglas procesales son de distinta naturaleza. Existen en sugestivas batallas e incidentes, cuerpo a cuerpo, vistas orales, retiradas de demandas, desistimientos, pero lo importante es conseguir la paz e incluso, en justicia administrativa, la cosa juzgada, cosa que en materia de familia sabemos que siempre estará abierta, porque, como dice Francisca Fariñas, habrá quebrado una pareja, pero lo que no puede quebrar nunca es la familia, ¿no? Y esta es la introducción. Y ahora, ¿estoy en los 7 minutos o todavía no? ¿Puedo? Pues un poco más. Voy a hablar de mi libro. Yo he tenido la gran suerte de tener la doble opción de haber dejado ya el decanato, hablar desde el punto de vista casi filosófico de lo que es la mediación, lo que es también la coordinación de parentalidad, y aterrizar hace 1 año y medio en un juzgado de familia de Zaragoza, el número 6, elegido voluntariamente porque yo tenía otra reserva de plaza en los juzgados de cláusulas abusivas, que es súper aburrido. Y a pesar de que mis compañeros, como siempre, me dicen que estoy loco, yo aterricé en familia de motu propio y os puedo asegurar que, igual es que he estado poquito, pero que el año y medio que he estado en ese juzgado ha sido de lo más feliz de mis 30 años como juez en España. ¿Y por qué? Porque dentro de la problemática es visualizable si cada mañana haces algo
por la gente. Y esa impresión yo me la he llevado todos los días de este último año y medio. Y tuve la gran suerte de ir en ese año y medio a 3 cursos de formación del Consejo General del Poder Judicial, encabezados de mi líder, que es Pascual Ortuño, y seguidamente de otra lideresa, que es Francisca Fariñas, con la justicia terapéutica, ¿no? El TJ, que yo no sabía ni lo que era eso. Y aterrizamos en 3 maravillosos cursos, pero yo soy un buen alumno y soy un buen opositor. Yo también soy fiscal en excedencia y secretario en excedencia. Pero claro, hay que bajar el balón al suelo y hay que aplicar lo que nos enseñan los maestros en el día a día. Y ahí aterrizó. Entre octubre del 17 y el 19 de abril del 18, ya como juez de familia, utilicé la figura de la coordinación de parentalidad sin tener artículo propio en el Código de Derecho Foral aragonés, salvo el residual artículo 10, en 9 ocasiones. En 2 sentencias que yo denomino abiertas, con lo cual fue objeto de susceptible apelación y se apelaron, y 7 supuestos en ejecución, porque la conflictividad en las ejecuciones era grande y había que hacer algo para pacificar precisamente esas relaciones familiares. Toda la introducción que ha hecho el director general yo la suscribo porque ha planteado todos los interrogantes y Emelina los ha vuelto a ratificar. Y la cuestión es de múltiples aristas, pero tenemos algo claro y es que la idea es buena. Por lo tanto, la tenemos que configurar de forma adecuada. Hay que evitar leyendas, ideas interesadas, malos rollos, porque, como todo en la vida, no puede estar normado. Y si lo tuviésemos normado, tendríamos menos problemas, pero tendríamos otros. Pero lo peor es la endogamia, es las envidias, el creer que algo hacemos porque nos va a favorecer a nosotros y a nuestro ego. Esto hay que desterrarlo. Pero lo digo yo, que en 9 casos no tuve ningún seguidor dentro de mi plaza en Zaragoza. A pesar de que yo me fui, todos los abogados en los casos más conflictivos interesaban de forma voluntaria, yo nunca establecí la obligatoriedad porque igual se me lo hubiese encargado en las apelaciones, de la figura de la coordinación de parentalidad. En los 2 casos de sentencia abierta, con custodia compartida, progresiva en los meses a través de los informes de ese coordinador de parentalidad, la mayoría eran psicólogos y trabajadores sociales y en un caso muy conflictivo trabajaron al unísono el trabajador social y los psicólogos, digo que se confirmaron las resoluciones y os puedo asegurar que en esas 2 sentencias la custodia compartida con lo que se estableció está dando sus cursos. No puedo decir lo mismo de los 7 supuestos de ejecución, porque yo aterrizaba tarde, eran asuntos ya muy complicados y aunque en un principio había muy buena voluntad, porque lo primero que hacía era una vista con todos los integrantes, todo lo que habéis planteado surgía. ¿Quién lo paga? ¿De qué manera? El tiempo, la duración, la progresividad. De verdad, es un trabajo que quema muchísimo, porque el psicólogo, el trabajador social, el coordinador, lleva de la mano la vida de esa familia. Y eso hay que saberlo, todo lo que habéis dicho de la especialidad, esto no puede ser un nicho de mercado, esto no puede ir por el 341, una elección aleatoria, en fin, porque nos jugamos la credibilidad y el prestigio de la propia figura, pero lo más importante, de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bien, aterrizando, ¿dónde surgían los problemas? Pues cuando algunos de los informes no gustaban a una de las partes. Y me decían, después del primero o segundo informe, cese de forma inmediata al coordinador de parentalidad. Pero así, tajante. Evidentemente yo lo cesaba, así de claro, porque lo que no quería era dar pábulos a mayor conflicto, porque estábamos aterrizando. Pero lo más importante es que ese informe, para bien o para mal, estaba en las actuaciones. El Ministerio Fiscal, yo tenía, porque ahora han pasado 5 fiscales estupendos especialistas en familia y tienen la defensa del interés del menor por encima de todo, pues ¿para qué sirven esos informes? Pues para regularizar las situaciones. Hemos metido un troyano, yo soy así de duro, hemos metido un troyano en esas familias, pero troyano profesional, independiente, imparcial, que nos va a dar cuenta de todo lo que está pasando, si nos han engañado, si hay motivos espurios en ellos, si los abogados y las abogadas igualmente han tomado parte por el cliente, ni tan siquiera han escuchado a los críos. Todo eso está ahí. Pero también os digo, me fui con el interrogante de que el 19 de abril fui elegido Justicia de Aragón y he dejado mi obra, entre comillas, inacabada.
pero aquí estamos. Y digo aquí estamos porque desde mi labor como incitador a reformas legislativas, en Aragón, hace escasamente un mes, hemos conseguido lo impensable. 4 partidos políticos, en mayoría, van a arropar una proposición no de ley, no sé si en esta legislatura o en la siguiente, donde ya ponen precisamente el foco en el interés de la coordinación de parentalidad, y hay que dar respuesta a todo esto. Pero yo, con Francisca Fariñas, quiero que haya también una regulación a nivel nacional para evitar excesos procesales que no sé si tiene o no tiene el 233, pero a mí, cuando voy a Aragón, siempre me dicen lo mismo: legislación estatal básica, y ya digo, pero un momento, el 233 catalán lleva aquí tiempo y ni ha habido cuestiones de inconstitucionalidad, ni ha habido recursos, y lo de siempre, pues si lo tienen los catalanes, porque no lo vamos a tener en Aragón, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero, si tenemos la ley de enjuiciamiento civil, que es el campo natural en el que nos manejamos todos nosotros, y os digo, nosotros porque somos unos lanzados, pero mis compañeros y compañeras no me han seguido porque esto exige mucho esfuerzo. Yo he sido juez decano. ¿Eso qué ha significado? Pues que tenía, y digo, por mi forma de ser, a mis trabajadoras sociales, a mis psicólogas, que luego encima me decían que eran las mías, a estos efectos, por lo que ya sabéis, pues al servicio del interés de los críos. Y empezamos a caminar. Luego, lo has dicho muy bien, director, los que tienen justicia gratuita yo los tenía que derivar a la Dirección General de Familia, que tenemos un servicio de orientación. Pero es cierto que yo ahí el control no lo tenía tan claro. En aquellos supuestos en los cuales en las familias había pasta, y hay pasta en algunas, pues claro, eran gastos extraordinarios y se pactaba 50-50 o como estuviese la sentencia, ¿no? Pero es verdad, íbamos experimentando. Yo no he tenido un plan piloto y ahora no estoy en el Ministerio y tampoco estoy en el juzgado. Pero, en fin, y con esto ya acabo, creo que es el momento, es la oportunidad. Los vientos son a favor y creo que lo que no podemos perdernos es por miserias corporativas. Y, por lo tanto, tener en cuenta la Convención Nacional del Derecho del Niño, niños, niñas y adolescentes, es lo que nos preocupa. Si tenemos ese foro, ese foco, y llegamos a Ítaca, pues bienvenido sea. Y ya está, gracias. Bueno, en el fondo se está hablando de que se está haciendo camino, ¿no? Se está haciendo camino a pasos relativamente rápidos, no exentos de problemas, ¿no? Porque efectivamente cuando empiezas a caminar, pues te puedes encontrar piedras, te puedes encontrar una curva, ¿no? También un camino llano a veces, ¿no? Y bueno, son buenas noticias. Sí, yo soy muy positivista en esto. Muy bien, pero hay muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, no sé... los conversantes de esta... ¿Qué pensáis sobre la periodicidad? Has hablado mucho de los informes, ¿no? Que son muy importantes los informes de los coordinadores de parentalidad. ¿Qué creéis? ¿Qué tiempo tiene que... ¿Cada cuánto tiempo? ¿Qué contenido tiene que tener esos informes para que realmente sean útiles? Claro. Bueno, yo querría contestar a la pregunta inicial. Sí. Porque yo creo que esta es más técnica y nos vamos un poco de... ¿no? Adelante. Primero, luego podemos hablar de esta. No, te lo digo porque a propósito de esa frase tan brillante de Pascual Ortuño, pues... sí lo es, sí. Se me ha ocurrido también una contestación que espero, yo me queda menos tiempo para jubilarme que Antonio, y es que, bueno, si la demanda es la declaración de guerra, la alta conflictividad entre los hijos y los padres es el resultado más dramático de la batalla. Queda bonito, ¿no? Y cierto. No solamente es bonito, sino que es cierto. Pues sí, yo creo que es el resultado de la batalla, precisamente, quiere esto decir que tenemos mucha culpa el sistema judicial de que pasen estas cosas. Es evidente que cuando hay una ruptura, pues hay, ya de por sí el problema, los conflictos se agravan. Pero es que los juzgados, en vez de actuar de bomberos, muchas veces, pues todo el juego de la abogacía tradicional, del método tradicional clásico, lo que hace es que se vaya agrandando la distancia y al final, pues quedan de alguna manera estos escombros. Yo quería decir a ese propósito que la estadística, que yo creo que es la base científica, ¿no? Ya lo decía Carlos Marx, que nos ha de guiar en toda investigación científica, pues es muy sabia. Y aprovechando que mi mujer es matemática y es profesora de estadística, pues hemos estado haciendo unas
análisis estadísticos. Entonces, en el año 2017, según la Justicia dato a dato, páginas 66-68 de la publicación del Consejo General del Poder Judicial, hubo 332.387 casos de rupturas de pareja, matrimoniales, divorcios. De ellos, aproximadamente una estimación de un 10%, por las ejecuciones que ha habido en esta materia, hay 33.238 casos de conflictos, de problemas en la relación padre-hijos en la ejecución. De esos 33.238 casos, un tercio aproximadamente pueden ser útiles las medidas previstas en la ley de enjuiciamiento, que son pues desde la mediación, desde los requerimientos judiciales, desde las multas coercitivas, desde los apercibimientos de que se va a modificar el sistema de guarda. Después hay otro tercio donde pueden ser útiles los puntos de encuentro. Eso sería motivo de otro encuentro, ver cómo se trabaja en los puntos de encuentro, si es posible también mejorarlos, pero podría ser una tercera parte donde son útiles y necesarios, ¿no? En muchos casos, como violencia contra la mujer, etcétera. Y luego hay otro tercio que es de conflictividad alta. Si otro tercio es de conflictividad alta, estamos hablando de los 332.000 y pico casos, de 11.450 casos de los que se produjeron en España. De ellos, hay que reconocer que no todo es posible, como en los escombros de una batalla en una ciudad, no todo es posible salvarlo. Hay muchos monumentos, muchas casas que se terminarán y se perderán para siempre. Habrá muchos muertos. Entonces se estima que un 40% de casos se romperán las relaciones para siempre, que bueno, pues serán unos 4.580 casos en esta estimación. Es una consecuencia dramática pero real de la batalla. De estos casos, un 60% de los 11.000 de conflictividad alta son 6.870 casos, que son los estimados que pueden solucionarse con una metodología diferente, similar a la que entendemos algunos como coordinación de parentalidad. Eso supone también someterlo a otras variantes. Primero, ¿cuántos juzgados de familia y violencia sobre la mujer están en disposición de derivar? Porque no todo el mundo, ahora mismo tenemos un colapso en los juzgados, no podemos con el trabajo, y derivar a coordinación de parentalidad supone dedicar por parte del juez, de los peritos, derivar mucho tiempo para ver los indicadores. Y ya habrá un porcentaje de jueces que no podrán hacerlo, o que simplemente pensarán que este instrumento no es necesario. Y si no, como yo digo algunas veces, algunas parejas que me van desesperados, algún señor, oiga, que no había muchos hijos, y mire, no haberse casado, ¿no? O sea que no, hay veces que hay que tirar la toalla. Luego hay que ver en cuántos casos un progenitor prefiere no participar. Y prefiere, bueno, pues mira, no quiero volver a ver a mis hijos. Me han insultado, me han dicho, tal, y bueno, les culpabiliza, o son los propios hijos los que actúan de esta manera. Y en último caso, ¿qué índice de fracaso podemos estimar? Bueno, haciendo esas valoraciones y estimaciones, pues en el conjunto de España, de todos los territorios, se calcula que podrían haber sido en el 2017, podrían haberse tratado unos 2.600, 2.700 casos. Realmente son pocos, merece la pena hacer todo esto. Y yo hago dos reflexiones. Primero, que esos 2.700 casos no son de familias con un solo hijo, que son muchas más. Y en consecuencia estamos hablando de la felicidad de muchos niños o de la desgracia de muchos niños. En segundo lugar, haciendo el símil con la medicina, que a mí me gusta mucho porque creo que es una imagen pedagógica, haciendo ese símil con la medicina, pues yo creo que si tuviéramos un caso donde hubiera 4.000 niños con una enfermedad rara, con una enfermedad grave en España, nos podríamos cerrar los ojos, podríamos decir, hasta que no haya una ley de sanidad que lo regule, hasta que no haya fondos públicos, o habría que hacer algo, ¿no? Porque en definitiva no estamos hablando
de repartirnos las hipotecas, ¿no? Y para el tema de las hipotecas no hay dudas en crear más juzgados, en más jueces, en legislar de un día para otro, lo que haga falta. Bueno, parece que la felicidad de los niños no es similar. ¿Me queda algún minuto o no? Justito. Justito. Bueno, no, yo quería decir en esta intervención, y no te contesto a tu pregunta excediéndome de confianza, ¿no? Pero yo creo que lo podemos tratar después. Perfecto. Vamos a ver las cuestiones importantes. Únicamente quería decir que de los casos que yo he tenido la responsabilidad como ponente en la sección 12 de la Audiencia de Barcelona, pues las situaciones, porque a veces viendo esto se ve más claridad. ¿Para qué es la coordinación de parentalidad? Pues para casos de reiteración de incidencias en las visitas y estancias de un niño con sus padres o madre después de la separación. En segundo, las interferencias parentales graves, porque hay de todo tipo, las graves. En tercer lugar, la negativa rotunda de menores a la relación con el padre o la madre no custodia. Hay niños que se te plantan en el juzgado y dígame usted lo que me diga, yo prefiero suicidarme antes de ir con mi padre o mi madre, o se tiran en el suelo en los puntos de encuentro. En tercer lugar, las relaciones paterno-filiales en casos de violencia de género. Es muy difícil que cuando ha habido violencia de género, yo considerando que la física es importantísima, pero la psicológica es mucho más grave e incide más en ese niño que lo está sufriendo, también no hay otro medio, la mediación ahí está prohibida. Luego son las sospechas de maltrato o abuso infantil, cuando no hay una evidencia clara e incluso ha habido absolución penal. Sin embargo, están esas sospechas ahí y es muy difícil que esos niños, que esas madres, que esos padres, pues consientan que no obstante se normalice unas visitas. Luego las situaciones de riesgo por adicciones a las drogas, alcohol o a patologías psicológicas y, por último lugar, a visitas conflictivas en acogimientos y adopciones. Digamos, estas son las bombas, ¿no?, de la batalla. Y, bueno, pues estas bombas de la batalla lo que hacen es que nos producen en la ejecución esa imposibilidad. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que está por encima de nuestras Cortes de Casación, lo ha dicho con claridad en muchas ocasiones. El sistema de justicia no puede cruzarse de manos, no puede limitarse a dictar unas resoluciones muy bonitas, fundadas en derecho, con mucha ciencia jurídica, sino que tiene que asegurar que a esos niños se les salvaguarda el derecho a mantener una relación con las dos estirpes que lo trajeron al mundo, como es lo que hemos visto antes. Bueno, pues ya me he pasado los 7 minutos. Sí, pero muy interesante. Se me ocurren más reflexiones a raíz de qué es lo que pasa cuando se conversa, pero me gustaría, ¿no? Me gustaría contestar a lo que dijo Pascual y a lo que dijo Ángel también, porque bueno, esto es un diálogo y se trata de esto. Y agradezco esa frase disparadora que me llegó cuando todavía estaba en la Argentina, de esto de que una demanda es una declaración de guerra. Y yo la completaría diciendo que el demandante lo que espera del juez es que esté de su lado para poder aplastar al otro, ¿no? Que es un poco... bueno, yo vengo de un país que realmente le pide de ciudadanos que muchas veces se comportan de esta forma de pedirle todo al Estado y a la vez sentir que el Estado es el que le produce todas las calamidades. Y es obviamente un comportamiento adolescente, tal vez de una baja calidad democrática y de una sociedad autoritaria que cree que la solución está en el otro y no en uno mismo. Pero creo que cuando escucho a mis compañeros o cuando veo los problemas de otros países, no es únicamente un problema nuestro, aunque en nuestro país por ahí se agudiza más por las crisis recurrentes de adolescentes que tenemos. Y yo creo que lo que ocurre en los tribunales de familia es que se le va a pedir al juez que resuelva un conflicto en el que claro que vamos a fracasar. Acá estamos todos nosotros, los que somos jueces o hemos sido jueces, porque realmente hemos fracasado en estos temas. Empecemos de ahí.
Los jueces hemos fracasado porque cuando uno tiene lo que llamamos los abogados ejecutar obligaciones de hacer de carácter personalísimo, es decir, decirle a un nene que vea a su papá, es mucho más difícil, mucho más fácil fracasar que ejecutando un pagaré o un cheque. Entonces, nuestras reflexiones, en primer lugar, provienen de esos fracasos y creo que a mí me venía a la mente cuando los colegas hablaban de esta, hay un artículo de François Host, belga que todos conocemos, de los 3 tipos de juez, ¿no? Como acá hay muchos que no son abogados, los recuerdo brevemente. El juez Júpiter, que se pone en el centro de la escena y siente que él va a bajar línea, digamos, que él va a decir lo que es justo, lo que es no, y bueno, y este chico tendrá que ver al padre porque yo lo dije bajo apercibimiento de sanción. Juez medio del siglo XIX, pero que todavía hay algunos especímenes que han sobrevivido, algunos dinosaurios. Por supuesto, ninguno de los que estamos acá, ¿no es cierto? Es obvio. Después está el juez Hércules, un poco más cercano. Yo cuando empecé a trabajar, tengo 55 años, hace 30 años en el Poder Judicial, había unos cuantos Hércules, que eran los jueces que un poco, en vez del Estado soy yo, el derecho soy yo, el derecho lo construyen los jueces, yo voy a hacer la hazaña de que este chico vea al padre y como soy el juez, es decir, un poco el delegado de Dios, lo voy a sentar y le voy a hacer entender lo que ningún psicólogo le pudo hacer entender y voy a lograr esta aventura maravillosa de que este chico tenga padres. Y después está el juez Hermes, y me encanta hablar del juez Hermes en una ciudad como Barcelona que tiene estatuas de Hermes por todos lados, ¿no? Yo pensaba que Pascual, que es el juez Hermes justamente, el juez comunicador, el juez Hermes es el juez que renuncia a estar en el centro de la escena. No hay que estar, hay que correrse, porque la solución no va a venir del juez, porque la solución es imposible que uno crea, como dice Manuel Reyes Mate, que las soluciones, realmente si las soluciones las va a dar el juez, esto es poco serio. No puede ser que no la dé o no se recurra a la propia familia para que la dé. El juez Júpiter sería el juez Hércules el que cree que él puede solo, y el juez Hermes el que deriva a coordinación de parentalidad. El juez que se da cuenta que tiene que aunar los esfuerzos. Entonces, lo primero para dar lugar a la coordinación de parentalidad, correrse, que creo que esto es importante y uno lo digo porque me lo digo a mí misma y me lo he dicho a mí misma mucho tiempo, correrse del centro de la escena, que para la personalidad de muchos jueces que están acostumbrados a liderar un grupo no es poco, ¿no? Y requiere de mucha humildad. En segundo lugar, escuchar, ¿no? Cuando uno se corre ya es más fácil. Dejar hablar al sufrimiento es condición de toda verdad, dice Walter Benjamin, ¿no? Y esto es así. Cuando uno deja hablar a la familia, la inmediación, la necesaria inmediación en el proceso de familia, la pacificación del conflicto familiar, de todo esto habla el nuevo Código argentino, Código Civil y Comercial argentino, pacificar, interdisciplina, muchas veces habla. No nos habla de coordinación de parentalidad, pero yo siento que no lo habla porque todavía no lo conocían los legisladores. Todo esto es muy moderno, es muy actual. En la Argentina recién estamos en una etapa embrionaria, pero que es una etapa muy rica. Cuando el doctor decía, la normativa, yo coincido que tiene que haber normativa, pero no la apuremos, porque en la Argentina todavía no hay normativa de puntos de encuentro familiar, y sin embargo la realidad supera la idea que teníamos y nos da otras experiencias, como por ejemplo, que recién hablábamos con Antonio antes de comenzar, que yo le comentaba, la coordinación de parentalidades, es decir, cuando hay chicos. En la Argentina, por la pobreza, hay adopciones nacionales, no internacionales, y hay hermanos adoptados por distintas familias. Hay que coordinar parentalidades, ya no es una sola parentalidad, son varias. Son los padres adoptivos de una y otra familia para que puedan, en esos casos, existir la posibilidad de que este niño viva plenamente la vida familiar, ¿no? También dictar una sentencia que esté a la medida de cada familia, es decir, se conoce a los jueces por tantas cosas, ¿no? Y entre ellas por cómo hacen una sentencia. Esos jueces que le hablan a los ministros o le hablan a los directores de justicia, los que le hablan a los colegas, los que le hablan a la audiencia, al juez que tiene por encima y no le hablan a la familia.
Entonces parece que no importa que la familia entienda. Hablamos en otro idioma, hablamos en el mismo, pero es otro idioma, porque no me importa que vos me entiendas, te lo digo con un lenguaje técnico, te hablo de la jurisprudencia de todos los tribunales, pero no te hablo a vos, no me dirijo a los niños en el primer considerando, al principio de la sentencia. Entonces, eso también habla de qué tipo de jueces somos. Y un juez que tiene que en la sentencia darse cuenta que él no está para el gran relato, sino para la justicia del caso concreto, que es la única justicia que hay después de todo, porque nos acercamos a la justicia a partir de la experiencia de injusticia. Entonces, el juez que deriva, que reconoce el límite, porque aunque haya estudiado mediación, es juez, ¿no? Y lo que quiere la familia de él es que sea juez, no que sea mediador, que sea juez, que haga su función, porque para eso fue al juzgado. Es un juez que lo dice en un lenguaje claro, que comunica, que sabe comunicar la sentencia, no solo con el lenguaje, en la forma, en la audiencia, en la forma que lo comunica, y además un juez que legitima al otro, que legitima en este caso a la coordinación de parentalidad. Yo no voy a hablar de las maravillas, porque no hicimos ninguna maravilla en la Argentina, ninguna, en muchos aspectos no lo hemos hecho y en esto tampoco, pero sí creo que es importante de la pequeñísima experiencia que tenemos a comparación de la experiencia de otros países, que es la legitimación de la coordinación de parentalidad en la ciudad donde trabajo, que es la ciudad de Mar del Plata, y en la ciudad de Rosario. Lo hemos logrado, por ejemplo, en nuestro caso, porque la coordinación de parentalidad ha sido un plan que comenzó desde la Universidad Nacional. En la Argentina existen universidades privadas y nacionales, hay muchas muy prestigiosas de los dos tipos, pero la Universidad Nacional, yo soy hija de la Universidad Nacional, aunque doy clase también en privadas, la Nacional es, estoy orgullosa de eso, es una universidad gratuita y tiene prestigio dentro para los ciudadanos. Entonces, cuando uno deriva la coordinación de parentalidad, y eso nació como un programa de la Universidad Nacional, para la gente que fue al juzgado y el juez está diciendo, bueno, vamos a trabajar, es fea la palabra derivar, pero vamos a trabajar con el coordinador de parentalidad, es muy importante que el juez legitime y que también sea legitimado por estas instituciones, como en este caso ANCOPA, o en cada país encuentra su forma, ¿no? Pero es importante que esa legitimación venga del juez. Y dentro del Poder Judicial también que venga de las Cortes, porque cuando nosotros comenzamos con los planes piloto, en el caso de Mar del Plata fue mi juzgado en ese momento, y comunicamos a la Corte de Buenos Aires, la Corte de la provincia de Buenos Aires, el presidente de la Corte mandó, digamos, nos comunicó a nosotros que veía con muy buenos ojos que iniciáramos este plan piloto y le comunicó al resto de los juzgados de la provincia para que todos supieran de esto y bueno, y pudiera esto extenderse, porque la cuestión es no hacerlo en solitario, sino que se extienda a los demás. Finalmente, ya estoy en el tiempo, quiero decir, porque hablaste de sentencias abiertas, yo no te conocía, te puedo asegurar que no te conocía y bueno, quería también, digo una palabra solamente, el juez tiene que manejarse con sentencias abiertas, es decir, sentencias que no clausuren el contenido, porque eso es dar lugar al otro y dar lugar a la coordinación de parentalidad. Yo no hago esto para siempre, yo hago esto hasta que la realidad cambie, porque acá hay una realidad que no me gusta y una realidad posible. Un padre ausente es un padre. Está ausente, pero es un padre, está. Entonces tengo que trabajar para esa realidad posible. Y esa realidad posible solo la puedo trabajar con sentencias abiertas. Así que bueno, nada, quería decir estos 4 o 5 cuestiones que me motivaron a partir de la palabra de este juez Hermes que tienen acá en la ciudad de Barcelona.